Estamos haciendo agenda abierta en Berkshire TV. Ya no solamente en tiempo de pandemia, sino que además en cuarentena en el caso de la capital regional de Puerto Montt. Esta semana hubo cambio de gabinete, está aumentando el desempleo de manera brutal. La región de los lagos, que habitualmente estaba en el 2,8, 3,2%, en el último trimestre móvil llegamos al 9,3%. Sigue la violencia en la Araucanía de manera evidente y cada día más persistente. Y finalmente lo que no se podía hacer se está haciendo. Desde este jueves los chilenos están frenéticamente haciendo los trámites en su AFP para retirar el 10%. Para hablar de política, para hablar de actualidad, pero especialmente para hablar de la región de los lagos, hoy día estamos con Manuel Gallardo, cientista político, que es habitual en nuestro panel, el dirigente socialista Manuel Ballesteros, que está en Castro, y Juan Espina, que es presidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt. Don Juan Espina, esta cuarentena, en el caso de Puerto Montt, que se comenzó a aplicar este jueves, es probable que, inéditamente, es probable que sea la primera de la historia de Puerto Montt, ni con la pandemia del 19, ni del 57, en fin. ¿Cómo se puede entender cuando los casos de positividad son tan bajos, 4,6%, cuando los hospitales están con holgura en materia de ventiladores, cuando las residencias sanitarias están con muy poca capacidad? Pero por otro lado, el desplome de la economía está siendo evidente y brutal. Usted, Mira, como presidente del Colegio de Abogados y también en su conocimiento de lo que ocurre en el Ministerio de Salud, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, últimamente el tema de las etapas donde cuando una región entra en cuarentena o una zona entra en cuarentena o una comuna entra en cuarentena está mucho más objetivado de lo que era antes. Efectivamente, con hoy día la transparencia en la información es fundamental. Antiguamente, un poco que quedaba a la mano del que estaba dirigiendo el Ministerio de Salud en su minuto, decidir si entraba o no entraba a cuarentena a una determinada zona, pero hoy día, desde la entrada del nuevo ministro, eso se ha objetivizado. Hoy día hay una estrategia que se llama paso a paso, donde hay un nivel 1 al nivel 5, donde el nivel 1 es cuarentena indefinida, y pasando por los pasos 2, 3, Puerto Montt está hace 2 semanas en el nivel 3, 4 y 5, que es abertura total. Y eso, y el pasar de una etapa a otra, de un nivel a otro, depende de parámetros súper objetivos. Uno, de la cantidad de casos activos que hay en una determinada zona, la tasa de contacto de casos activos. Dos, de la capacidad de la red en cuanto a camas críticas que puede soportar. Hoy día estamos cerca del 80% de esa capacidad en ocupabilidad, o sea, nos queda un 20% aproximadamente para poder resistir, digamos, los enfermos. Del nivel de ocupabilidad de las residencias sanitarias, hoy en Puerto Montt tenemos un 103% de ocupabilidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 3%, o sea, tenemos gente hoy día que estamos teniendo que derivar a Osorno para que puedan tener residencias sanitarias. Por eso que se está tratando de ubicar frenéticamente una nueva residencia sanitaria acá en Puerto Montt. Recordemos que en Puerto Montt hay 3 residencias sanitarias: el Hotel Don Vicente, Hotel Antupirén y Costa del Mar. Ya, incluso las autoridades políticas en su minuto trataron de evitar la cuarentena a través de un plan que se llamaba de contención territorial, pero los resultados no fueron, digamos, los esperados en el tiempo, porque a lo mejor hoy día, efectivamente, estamos volviendo a tasas más o menos normales de 30, pero resulta que hasta la semana pasada los casos en Puerto Montt estaban cercanos a los 70 casos. Entonces, pero Juan Espina, usted es abogado, usted es presidente del Colegio de Abogados. Cuando el Estado confina a sus habitantes, los encierra, cuando impide que circulemos libremente por nuestras ciudades. Mire lo que pasó esta semana en los datos en Europa. Alemania, que es el motor de la economía europea, se desplomó su Producto Interno Bruto un 10,2%. En Estados Unidos bajó la producción económica un 38%. Por tanto, la pobreza que va a venir, el desempleo que va a venir en el mundo, la cantidad de gente que va a morir de hambre. Cuando nosotros tenemos aquí una baja de letalidad baja en la región de los lagos, el nivel de infectados tan bajo, se justifica una cuarentena
Y antes de darle la palabra a Manuel Ricardo y Manuel Ballesteros, pero usted como abogado, digamos que Sí, el Estado nos confirma todo. sí. Lo que pasa es que en un estado de excepción se pueden restringir 3 derechos. Y aquí hay 2 bienes jurídicos protegidos: o la salud de las personas, o el derecho a propiedad, o el derecho de reunión, o el derecho a libertad de desplazamiento, que son los 3 derechos constitucionales que se pueden restringir en aras del derecho a la salud pública y al bienestar de los ciudadanos. Entonces, claramente, entre el derecho a propiedad y el de salud pública, prima el de la salud, prima el de la integridad física de las personas. Ahora, no es fácil la ecuación, no es fácil buscar el equilibrio, eso estamos todos de acuerdo. Hay a lo largo del país internacionalmente hay distintas experiencias, pero ¿qué es lo que es importante? Que hoy día está objetivizado cuando una determinada zona entra o sale de cuarentena y depende de parámetros súper objetivos y la información está para todo el mundo. 2, que efectivamente se restringen los derechos, pero está en aras de un bien superior, que en este caso el bien jurídico de proteger la salud de las personas. Y 3, esta situación, a mí se me han muerto parientes. Entonces, cuando la gente me dice, oiga, pero yo, ¿qué hago con mi casa? Yo no, los camioneros, por ejemplo, que necesitan un lugar donde comer. Y claro, se está resolviendo ese problema, pero yo les digo, pero ojo, a mí se murió el papá el hermano de mi papá, o sea, un tío de COVID. Entonces, todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos tenido que hacer esfuerzo en esta situación y sabemos que no es fácil, pero también ponderemos bien qué tipo son las pérdidas, po, o la salud de las Está bien, personas. está bien. Manuel Ballesteros, porque mire, hay algunos analistas que están planteando que Occidente, que llegó después de la pandemia, después de China, aplicó la misma receta china, que fue el confinamiento, algo que sale a hacer muy bien los regímenes comunistas, que encerrar a la gente, eso le resulta fácil a los regímenes comunistas. Algunos se plantea que tal vez Occidente en algún minuto va a revisar si esta ha sido la mejor receta, hacer la cuarentena y estos confinamientos tan estrictos. Mira, Argentina lleva 125 días confinados y están aumentando los contagios de manera progresiva. Esta semana llegaron a cerca de 6.000 y tantos diarios. Yo quiero plantear, digamos, el tema de la cuarentena, Manuel Ballesteros, ¿es lo más adecuado o no? Mira, quiero primero saludar primero a mi tocayo Manuel, a don Juan y a ti. Mira, quiero decirte que este gobierno se ha equivocado brutalmente. ¿Por qué quiero decir esto por el tema de las cuarentenas? No fue el mismo trato de que pasó en Osorno con lo que pasó en Puerto Montt. Cuando hoy día están a lo mejor bajando un poco los casos en Puerto Montt, estamos hablando de 30 o 40 casos diarios, pero hubo días que tuvo 100 casos, 80 casos, y para mí la cuarentena fue tardía. ¿Por qué quiero decir esto? Hay una contradicción lo que dice Juan ahí, completamente, porque él dice que hoy día el ministro París le entregó facultades a lo mejor para que ellos decidan o en conjunto, pero sin embargo el alcalde y las autoridades locales estaban pidiendo 2 o 3 veces cuarentena, y lamentablemente se dio cuando había un montón de casos, cuando ya se perdió la trazabilidad. Y me llama la atención que no haya ocurrido lo mismo con Osorno. Con Osorno una poca cantidad de casos, se controló bien, hubo cuarentena y se manejó. Hoy día hay 15 casos en Osorno, ayer hubo 4 o 5 casos. Entonces yo creo que no hubo un trato especial, yo creo que para Puerto Montt, siendo que el ministro París es de Puerto Montt, conoce la región y me llama la atención. En cuanto al tema del paso a paso, que ha ocurrido también una copia, yo creo, barata a lo que está ocurriendo en Europa y en otros países, porque sin embargo no hay ninguna duda que el gobierno sabe que hay rebrote, sabe que hay el caso, pero sin embargo yo creo que se está primando acá la economía, volver a la normalidad. Manuel Ballesteros, ¿Sí? ¿Por qué esa monserga de que se privilegia la economía? Discúlpeme que le diga esto, porque los rebrotes están ocurriendo en todas partes del mundo. En todas partes. Sí. Porque mire, para la gente que tiene mucha plata, una cuarentena le da lo mismo. Para los empleados públicos que llega a su cheque todos los fines de semana, una cuarentena le da lo mismo. Pensemos en las miles de personas que tienen que salir a lidiar todos los días y ganar sus luquitas, los trabajadores de la construcción, de la Pero salmonera. te lo explico. Si te lo explico, si no hay problema, es que lo que pasa es que el gobierno chileno ha cometido un error que no puede tener el mismo trato con los países desarrollados. Volví a explicarlo, conversaba con Manuel antes del programa. Los países desarrollados, ellos tienen una economía, mejor economía, tienen a lo mejor, si tienen cuarentena, tienen asegurado por la cantidad de recursos a lo mejor que le da el Estado, porque hay una protección. Acá en Chile no. Acá en Chile ha tardado el tema de las cuarentenas. En Santiago hay hambre, hay gente que no tiene que comer, lamentablemente no puede salir,
con una caja, no se mantiene, más encima el gobierno tardío su ayuda. En ese sentido yo creo que no había un trato, o sea, cuando el gobierno sabe acá que hay hoy día 2000 y tantos casos y sigue hablando del paso a paso, ojalá que el ministro siga hablando el discurso de volver a clase cuando los alcaldes no quieren volver a clase, entonces hay una contradicción. Yo creo que acá el gobierno tiene plata ahorrada, tiene hartos recursos ahorrados, y yo creo que nos ha metido la mano suficientemente al bolsillo para hacer una protección como debía ser la gente más de escasos recursos con el tema de la cuarentena. Bueno, hace dos o tres programas que participamos y usted mencionó que los casos iban aumentando. Yo le señalé que era extremadamente importante tener contenida la trazabilidad. Yo creo que en Puerto Montt se perdió la trazabilidad en algunos espacios no se controló adecuadamente las personas que ingresaban y salían con algunos síntomas. Me refiero específicamente a la cárcel de Alto Bonito, porque ese es un alto foco de contagio hoy día. Ahí hubo mucha gente que entró seguramente con síntomas o que salió con síntomas. Hay gente que permanece detenida, que se contagió, hay visitantes que se contagiaron, hay gendarmes que se contagiaron, y eso rápidamente expandió el contagio hacia el resto de la población de Puerto Montt. Yo diría que la gran causa de por qué llegamos a Puerto Montt a establecer una cuarentena es que la Seremi Salud perdió la trazabilidad de los contagiados. Ahora, hay que preguntarse de los efectos que esto va a tener. Nosotros acá en Santiago, los efectos los hemos vivido durante más de 120 días. Primero, como bien usted dice, los funcionarios públicos van a quedar en sus casas y van a seguir trabajando telemáticamente desde allá y van a seguir recibiendo sus sueldos. El problema está en aquellos que tienen ingresos variables, porque se les va a bajar las comisiones, y el gran problema es aquellos que no tienen ingresos fijos, sino que ingresos diarios, porque ahí se va a generar un tremendo problema. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, ahí va a haber que ir con una ayuda muy fuerte. Pero disculpa Manuel, porque mira, por ejemplo, la cuarentena en Puerto Montt. Resulta que en materia de construcción, si se está construyendo un hospital público, viviendas sociales, canales de cacao, en fin, no hay problema en que deben seguir trabajando. Pero los mismos trabajadores de la construcción, que estén construyendo un edificio, como algunos están en el centro de la ciudad de Puerto Montt, ellos no pueden seguir trabajando. Cuando los protocolos son los mismos estrictos, son los mismos cumplimientos, entonces uno dice, ¿por qué aquellas obras públicas sí pueden seguir, en cambio las obras privadas no pueden seguir? Cuando muchas de esas empresas constructoras, algunas son medianas, ya venían golpeadas por la crisis social, con los estados de pago, es porque lo que yo quiero preguntarle en el fondo hoy día es si las cuarentenas son o no son efectivas. Yo creo que las cuarentenas son efectivas, y eso se ha probado aquí en Santiago. Las cuarentenas son efectivas. Nosotros llegamos a índices muy altos y después de un mes hemos logrado bajar los indicadores de infectados. Eso es objetivo. Si el problema de la cuarentena no tiene que ver con el manejo de la pandemia, tiene que ver con los efectos no deseados y que están asociados más bien a lo económico y a la subsistencia de las personas, ¿ya? La autoridad tiene que de alguna manera combinar muy específicamente tanto la cuarentena como la vida económica de las personas. La pandemia no es
salud versus desarrollo económico o versus economía. Son dos caras de una misma moneda. En consecuencia, aquí lo que ha habido es que en materia de salud las cuarentenas han probado su efectividad, pero el problema está en que el gobierno no ha ido con las ayudas que se requieren para sostener esas cuarentenas. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una cuarentena? Primero, las personas que viven día a día no tienen ingresos. Y lo segundo es que algunos delitos de mayor connotación social aumentan. Los asaltos con fuerza, el asalto con intimidación, aumentan. A lo mejor no van a asaltar necesariamente las casas, porque hoy día la gente en Puerto Montt va a estar en las casas. Sí, claro. Pero al que pillen en la calle, un auto acá en Santiago vale 400.000 pesos y estamos con portonazos a cada rato. Entonces, allá también va a haber que tener unas medidas de orden de seguridad pública y seguridad ciudadana, porque eso va a aumentar necesariamente, porque la delincuencia se recicla. Y otro efecto que a mí me parece positivo de las cuarentenas, fíjate, es que la oferta por droga baja, porque los narcotraficantes no tienen cómo ingresar drogas a las comunas con cuarentena, porque hay cordones sanitarios y hay controles. Aquí en Santiago se han desbaratado más de 150 bandas, y hoy día existe una escasez en el mercado de las drogas, porque no logran ingresar droga a Santiago, y eso va a empezar a suceder en Puerto Montt, y ese delincuente que antes se dedicaba a la distribución de droga, ahora se va a dedicar a otro tipo de delito. Bueno, recordemos nomás este personero Emilio Berkov, vinculado a la causa mapuche, que estuvo detenido, y ahora que yo detenido hace poco con cerca de 800 kilos de droga. Bueno, ahí, Juan Espina, para ir un poquito cambiando de tema y saliendo de la cuarentena, finalmente los chilenos pudieron retirar voluntariamente, ¿cierto?, su famoso 10% de los fondos de pensiones. Y los chilenos a veces tienen la sensación que cuando algo antes se dice que no se podía, y sí se puede, y en muchos ámbitos de cosas. Recordemos los años 90, cuando de repente algunos sectores más conservadores estaban contra el divorcio, pensando que la familia chilena se iba a destruir, y salió la ley de divorcio, en fin. Uno puede ir sumando. ¿Usted como presidente del colegio de abogados, pero también como ciudadano, como un agente político igual, que este tema del 10% de la posibilidad de retiro produjo una especie de desahogo en la sociedad chilena, que comprimió el tema políticamente, social y socialmente? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de lo que la gente ya desde hace un tiempo a la fecha ha venido pidiendo, digamos, de las autoridades políticas. Aquí hay un paradigma que de a poco se está venciendo. Acá la forma de ejercer el poder por parte de las autoridades políticas va cambiando y va a ir cambiando. La gente lo que quiere es ellos decidir quiere mayores espacios de decisión, quiere más poder. Eso es lo que quiere finalmente la gente. Por eso yo encontré muy desatinada la posición del gobierno, digamos, en cuanto a que se opusiera tan tenazmente a que la gente pudiera hacer uso de ese 10%. Si al final la gente es grande, la gente puede perfectamente decidir si le conviene o no retirar ese 10%. Y eso no, y haciéndose en forma ordenada tampoco va a producir un descalabro en la economía. Así que eso de tratar de ubicar en las trincheras a la gente que quería hacer uso de su 10%, como que eran todos populistas los políticos que estaban en esa posición, y a los que estaban en la contraria eran los técnicos que sabían de qué es lo que estábamos hablando, creo que fue muy desatinado. Y al final, si no puedes úneteles, pues al final no hubo ni siquiera veto, no se pasó al Tribunal Constitucional, había que sí hacer una modificación. Y eso también tiene otra consecuencia. Cuando dicen
que solo tiene que haber una nueva constitución para que todo esto se modifique y la ciudadanía pueda tener esos espacios de poder que requiere, eso también desmitifica eso, porque hoy día sí se pudo, sin tener una nueva constitución, se lograron los quórum, así que esa famosa doctrina de la constitución tramposa que algunos colegas míos han proferido con tanta atención mediática, digamos, para los que están a favor de la modificación de la Constitución, hoy día hemos visto que no es tan así, pues, que con esta Constitución que en definitiva ha dado estabilidad a este país durante mucho tiempo y que perfectamente puede modificarse y ser perfectible, no se necesitó en este tema especial donde la ciudadanía quiere mayores espacios de poder, quiere mayores espacios de decisión, una nueva constitución. Entonces, desmitifica dos cosas, que es un ejemplo de que la gente es responsable. Creo que hubo casi 4 millones de personas que en el primer día hizo la solicitud y le va a llegar los fondos a sus cuentas, lo que es una tremenda cantidad de gente. Y los que estuvieron en la posición a favor en el Congreso, entre populista o no, digamos, yo no estoy muy de acuerdo que sea una posición populista, es solamente que ellos tienen que representar lo que la ciudadanía quiere. Ahora, la gente tendrá que decidir si eso le va a provocar un perjuicio en sus pensiones, pero eso es una decisión de la gente, y la gente es la que tiene que, en definitiva, tener esos espacios. Por eso que yo estoy en una posición bastante de acuerdo con que se haya retirado. Yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer también. Manuel Ballesteros, mire, aquí se produce una segunda paradoja. Los que impulsaron el retiro de los votos fueron los diputados Jaime Mulet, Alejandro Sepúlveda y después toda la oposición de centro-izquierda. Pero el gran ganador de esta iniciativa fueron personas como Iván Moreira, que están de la UDI. O sea, de hecho, algunas parlamentarias bastante pintorescas, digamos, le ofrecían hasta su cuerpo, contarle como de... O sea, y yo estaba recién viendo el criterio, la oposición está en el suelo, y los personajes más destacados son de centro-derecha. Entonces, lo que fue un clamor popular, finalmente, el gran triunfador, que es alguien, digamos, que representa lo más fidedigno del pinochetismo, en fin, de la derecha, como es Iván Moreira, y ¿cómo explica eso, digamos, que la oposición no sea capaz de ganar ninguna de estas banderas? A ver, partamos porque lo que dijiste tú primero, que Alaman, por ejemplo, estaba en contra del divorcio, era el guaripola de la derecha, dura, y fue el primero que se casó después cuando salió la ley del divorcio. Esa es la dos caras de la derecha. Otra que, si bien es cierto, necesitamos más que nunca una nueva constitución, sin ninguna duda, pero esto, o sea, cuando dice la derecha, entre líneas dice, no es necesario un plebiscito, no es necesaria una nueva constitución, lógico que sí, la gente quiere participar. Hay parlamentarios que no están a la altura ni estuvieron a la altura. En el caso cuando el 89% decía que la gente sí quería retirar el dinero, tenemos un gobierno ciego, sordo, el cual no supo leer hasta el final. Pero sí hubieron parlamentarios valientes, diría yo, que no son de mi tendencia política, que leyeron bien el tema del 10%, como el caso de Iván Moreira, hay que reconocerlo, conocido fanático de Pinochet, de la ultraderecha, y sin embargo amenazando la UDI con su presidenta que lo iban a sacar del partido, él fue capaz de votar a favor de la gente, y eso es valorable. Pero sí, más que nunca, hoy día necesitamos una nueva constitución, necesitamos una oposición constructiva, unida, el cual tengamos propuesta a la ciudadanía, porque yo creo que el 10% del retiro es el comienzo de varios cambios que van a haber en Chile, sin ninguna duda. Cambios que quiere la gente, cambios que se inició el 18 de octubre, cambios que se van a ir reflejados en el cambio de constitución. La gente quiere más derechos, sin ninguna duda. El tema del FP es la punta del iceberg, pero yo creo que Chile necesita más cambios profundos. Pero esta pregunta de que la oposición sigue derrumbada está en el último lugar, los partidos de izquierda. Pero lo que pasa es que ese es un discurso que yo te lo he escuchado y he escuchado varios que sigue derrumbado, que no tenemos alternativa, pero sin embargo yo creo que pero son los datos de la encuesta, Manuel sí, está bien, pero está bien, pero sin embargo tenemos un gobierno que está gobernando y tiene un 12%, que está en el suelo. Tenemos mi pregunta es lo siguiente, Manuel. ¿Por qué la izquierda, la centroizquierda o las actuales oposiciones no sacan rentabilidad política
en esta coyuntura con un gobierno que marca 12, 13%. Pero tú piensas, por ejemplo, que un senador que votó a favor, un parlamentario como Jenny Alba, como Fidel Espinosa, Emiliano Ullado, la gente lo mira mal. ¿Tú piensas que hoy día tienen un 2% ellos? O sea, sin ninguna duda, subieron sus bonos, estuvieron siempre a favor de la gente. Los que bajaron sus bonos fueron diputados que votaron en contra, como el señor Kuchel, como el señor Santana, que se dio vuelta de carnero al último y votó a favor porque estaba en contra, o como el señor Jürgensen, hijo. Ellos sí están en el suelo, pero yo no encuentro que la ciudadanía valore mal a sus diputados de la región, que sin embargo del primer día estuvieron a favor. Ahora, si tú quieres llevarlo a un proyecto político que vamos a tener el día de mañana, que vamos a representar a la ciudadanía para llegar al poder, eso está construyendo, te lo he dicho. Pero hoy día, la careta que se vio en la Cámara de Diputados y en el Senado, que hay dos caras en Chile. Diputados y senadores que estaban acostumbrados a votar a favor de las empresas, a votar a favor de la AFP, pero no salían del descubierto. Primera vez que la Cámara de Diputados tiene tanta sintonía, lo vieron 3 o 4 millones de personas. Hoy día sí podemos decir que hoy día cambió Chile, porque esos diputados que estaban acostumbrados a defender las empresas, hoy día quedaron descubiertos y tuvieron que votar algunos a favor de la gente. Pero yo no veo a la oposición por el suelo. Yo creo que hoy día hay que unirse, hacer un proyecto político, pero ese discurso, por ejemplo, ¿perdón? Puede ser, solamente bueno, la encuesta está equivocada, parece, pero bueno. Es que lo que pasa si tú dices que te pongo un solo caso, y tú eres una persona inteligente que también fuiste político reconocido y militante. Aunque digas que no, que estás retirado de la política partidaria. Te quiero decir algo. ¿Tú crees que el senador Quintero, que sacó primera mayoría en Chile, el diputado Fidel Espinosa, que sacaron primera mayoría, ¿tú piensas que tienen el 2% de la ciudadanía? Te pregunto a ti, o le pregunto a Manuel, o le pregunto a Juan. ¿Tú crees que tienen un 2%? Ellos no tienen un 2%, sin ninguna duda. Ellos tienen más. Acá quedaron al descubierto quiénes defendían a los grandes empresarios y quiénes defendían a la gente. Hoy día quedaron al descubierto por las redes sociales, por la ciudadanía, por la Cámara de Diputados, y eso nos tiene contentos. No tengo ninguna duda que la oposición no tiene un 2%, hay que ser inteligente. Yo no le creo a veces a las encuestas, pero que el gobierno tiene que enmendar el rumbo después de esta caída catastrófica que tuvo, sin ninguna duda. Ellos están peor que nosotros, porque ellos están gobernando. Ellos tienen que hacer un buen gobierno, y lamentablemente no lo han hecho. Mira, no, un poco en el mismo tema. Yo creo que tenemos que, no podemos creerle a las encuestas cuando nos convienen y cuando no. O sea, partamos por ahí. Y segundo, yo creo que el problema de la izquierda es que no ha tenido la capacidad de articular y pecado que hoy día en todo caso también tiene la derecha, ahora último con este proyecto, que no han tenido una capacidad, no han demostrado a la ciudadanía que van a tener capacidad de gobierno, porque una cosa es estar en un tema, de acuerdo, sí, estamos todos de acuerdo en esta, pero ellos representan una capacidad de unión, de conglomerado, como para generar un gobierno que sea atractivo para la ciudadanía, cuando tenemos gente del Frente Amplio que tiene posiciones tremendamente extremas, donde prácticamente quieren una economía autárquica, donde nosotros nos podamos abastecer solamente de lo que nosotros produzcamos, y tenemos por otro lado a gente un poquito más mesurada dentro de la izquierda, donde dice, no, aquí hay que tratar de proteger el medio ambiente, pero también tenemos que hacerlo con desarrollo económico. Entonces, eso en definitiva es lo que la ciudadanía no ve, y por eso que en definitiva la oposición tiene tan bajos niveles de aprobación, porque claramente, a pesar de que el gobierno tiene un 12%, no está capitalizando esa baja en el gobierno, y eso es porque en definitiva la izquierda no ha demostrado tener una capacidad de unión para generar una propuesta de gobierno. Manuel Gallardo, mira, algunos plantean que estamos en un cambio de ciclo, un poco lo que plantea también Manuel Ballesteros, en la cual más que ideologías hoy día hay causas, ¿ok? Y si había un elemento que unificaba toda la oposición era el tema de la FP. Pero después estamos en presencia de muchos otros temas, animalistas, los veganos, ambientalistas, feministas, una enorme cantidad que es la diversidad de Chile, un país efectivamente que está, al haber causas y no ideología, y al romperse el binominal, y al no haber disciplina partidaria, porque hoy día ya se olvidó la disciplina partidaria, imaginemos lo que pasó en la UDI, ¿no? Porque el partido más monolítico. Pero Hardy, ¿te puedo decir algo? Espera, dime, a ver. Sí, es que te puedo decir algo, lo que pasa es que yo no puedo dejar pasar lo que dijo el señor Don Juan, que está en doble militancia, porque es asesor de la CEREMI de derecha y también disculpa, Manolo, lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuáles piden en su condición de presidente colegio? Sí, pero lo que pasa es que, pero habla como político, ataca a la nueva mayoría como político. Si él está en doble militancia. Pero no, por eso uno tiene que reconocer lo que es.
Yo quiero decir algo, esa campaña ahora me van a del terror, censurar. no, esa campaña del terror que dice este señor, que dice que con Boris vamos a hacer gobierno, eso ya pasó. El señor Piñera ya dijo que Chile iba a ser Chilezuela si ganamos nosotros, eso ya no resultó. Ellos mostraron un modelo que lamentablemente la gente no le cree, le fallaron a la gente. Ellos quedaron descubiertos que son los grandes defensores de la AfD. O sea, ¿cómo votaron los parlamentarios acá en la región? Pero sigamos como Manuel Gallardo sobre ningún este problema. cambio de ciclo, Manuel, de ideologías que están más debilitadas, también más activas las causas, la falta de disciplina partidaria, en todos los partidos, en todos los partidos. Hoy día sin duda es mucho más complejo gobernar para la alianza que sea. Hoy día está gobernando Levamos. Y de ese contexto, por tanto, el cambio de gabinete apunta más a ordenar la alianza de gobierno más que el gobierno mismo. Bueno, yo creo que tú tienes razón cuando planteas que hoy día los debates han dejado de ser más bien ideológicos y en lo macro, y han entrado en un debate de causas, me refiero en lo macro. Ahora, si es que nosotros hacemos un análisis de lo que pasó en Chile Vamos y la conducta de los distintos diputados y senadores de los dos partidos más importantes, la UDI y Renovación Nacional, ahí lo que se observa no es un debate ideológico y tampoco un debate de causas. Ahí lo que se observa es grupos que intentaron pasarle las cuentas a distintos personajes del gobierno. Ahora entro a el cambio de gabinete. Yo lo que observo en el cambio de gabinete son claves que explican el cambio, cuestiones pendientes que quedaron y peligro. En lo que es las claves que explican el cambio, yo diría que primero hay una recomposición de los pesos específicos de los partidos políticos de Chile Vamos en el comité político. Todos sabíamos que Evópolis estaba sobre representado y lo que hace el presidente Piñera es llevar, digamos, a una nueva representación que tenga más que ver con el peso político que tienen los partidos de Chile Vamos, principalmente estos tres. La UDI y Renovación Nacional, cada uno de ellos tienen 8 senadores, Renovación Nacional tiene 33 diputados, la UDI tiene 27 diputados y Evópolis tiene 6 diputados. Sin embargo, en el comité político tenía 2 ministros y 2 ministros en carteras extremadamente importantes. Entonces, lo primero es generar un equilibrio. Lo segundo es resolver los problemas internos que estaba teniendo el gobierno con su coalición política y los grupos que funcionaban en el interior de la coalición política. Y ahí entonces, de la UDI, porque la UDI debiera ser un partido un poco más homogéneo en su discurso y en su actuar, pero se abrió esa homogeneidad y se volvió más heterogéneo, y hay 2 grandes grupos en la UDI, lo que representa a la Jacqueline Van Riesenbergher, y entonces un representante de ese sector, Víctor Pérez, fue a el gabinete y al Ministerio del Interior. Y luego los disidentes de la Jacqueline Van Riesenbergher, donde está Jaime Belolio, donde está Macaya, donde está la Pepa Hoffman, también tienen en el comité político hoy día un representante que es el ministro secretario general de gobierno, Jaime Belolio. En Renovación Nacional, donde realmente había una crisis muy profunda, porque incluso diputados se habían empezado a retirar de la bancada, que esa cuestión tenía un efecto nada, porque no pueden formar una bancada nueva. Habían 2 posiciones representadas, una posición más dura con Andrés Halaman y una posición más abierta al diálogo y a las demandas de los sectores de oposición y más cercana a la gente, diría yo, que era Mario Desbordes. Ellos son tomados por el presidente de la República y los encapsuló a los 2, porque los colocó en 2 ministerios que no tienen un rol de gobierno, sino que acompañan al presidente de la República. Déjame terminar, por favor.
tienen un rol de Estado y entonces ellos van a tener que referirse solamente a cuestiones de su cartera y no participar en lo político. Y tercero, en la clave, es que el piñerismo se retira del gobierno y ingresan los partidos políticos al gobierno. Este gabinete es un gabinete de los partidos políticos, principalmente de la UDI Renovación Nacional y de Evópoli, el cuarto partido de la alianza que es el PRI Demócrata, tradicionalmente lo siguen dejando fuera, pero ya el piñerismo se retiró, quedan ahí algunos ministros alrededor. ¿Dónde están las cosas pendientes? ¿Qué va a pasar con la distribución del poder? Y Cristian Larroulet debiera salir. Y el peligro que yo veo es que no observo todavía una estrategia para enfrentar lo que viene, y lo que viene es el plebiscito del 25 de octubre, y que este plebiscito, que es un plebiscito constitucional, se puede transformar en un plebiscito de evaluación de la gestión del gobierno. Pero mira, Manuel, antes de darle la palabra a Juan y a Manuel Ballesteros, ojo con el tema de deporte y con Alamán. Hay dos temas en defensa exteriores que son muy relevantes y yo no lo he escuchado a ningún político chileno hablar. El acuerdo del Congreso argentino sobre la plataforma antártica. Es un temazo y que aquí nadie ha hablado sobre el tema. Y segundo temita para deporte que va a ser muy importante, el comercio oficial de carabineros. Si se mete el tema de la reforma de pensiones de fondo, ¿qué va a pasar con las pensiones de las Fuerzas Armadas? Y por tanto, los roles de Alamán y deporte no van a ser tan irrelevantes. Entiendo lo que tú, pero quiero dejar esos dos puntitos. Aquí vamos a entrar en colisión con los argentinos por el acuerdo que Cándido tomó la semana pasada. Y a mí me sorprende, de verdad, que en Chile nadie esté diciendo nada. Juan Espina, mira, Víctor Pérez en orden público, en el Ministerio Interior, porque sin duda los temas del nuevo gabinete de orden público, plebiscito, relación con el Congreso, y ordenar su coalición para llegar a los últimos 20 meses que le quedan. Un hombre de una UDI tan fuerte, tan dura, en que para ellos siempre el tema del orden público sea tan relevante, le va a costar mucho lidiar, por ejemplo, con todo el conflicto mapuche. Mira, acá estaba leyendo los atentados contra tren y radar, y de la creencia en la Araucanía está muy, muy desarrollada. ¿Qué viene por ministro del Interior como Víctor Pérez? Bueno, yo primero estoy muy de acuerdo con el análisis de Manuel. Esto más que es tratar de alinear y ordenar la coalición que tiene el gobierno en cuanto a los partidos políticos. Y efectivamente se había criticado mucho de que el partido, entre comillas, más débil, y hay que tener ojo con eso, que era Evópoli, asumiera la cartera más importante, que era la UDI. Creo que ahora con Víctor Pérez se está corrigiendo algo que quedó pendiente después de para algunos estallidos, para otros insurrección social de octubre, porque efectivamente con la salida de Chadwick, que era piñerista y además UDI, el Ministerio del Interior siempre estuvo en su diseño, en el gobierno, que esa es una cartera que tenía que ser de la UDI. Entonces ahora lo que se está volviendo al cauce que estaba antes de octubre nomás, en definitiva, es respetar un equilibrio político que se venía dando durante todo el gobierno de Piñera. Entonces, en ese sentido, creo que esa movida obedece justamente el orden que quiere tener en la coalición. Y efectivamente, el señor Pérez es duro. Yo no sé yo creo que aquí para poder atacar el problema de la Araucanía hay que tener una mezcla de los dos mundos. Hay que tener una mezcla de tener capacidad de diálogo, que no sé, que va a tener que demostrarlo si lo tiene o no lo tiene, y segundo, de ser efectivamente duro en algunas posiciones, porque lo que sí tiene que, y eso es indesmentible, lo que sí se tiene que respetar es el Estado de Derecho en esa región. No podemos tener un distingo ahí, digamos. Estos son los temas de pandemia que conocemos televisión de distintas partes, un pequeño corte para explicar. Manuel Ballesteros, en la región, sin duda, alguien que ha sacado, ya lo hemos dicho, mucha rentabilidad en esta situación de Iván Moreira,
y él está en competencia ¿entendés? Con el diputado Santana para ser senador. ¿Tú crees que esto debe tener, este cambio de gabinete nacional debe tener algún, según tu visión como socialista y opositor, debe haber cambios también a nivel regional porque las empresas se están reordenando y Santana hoy día sin duda no es el mismo de hace un par de meses atrás, su intento de ser senador? Sí, mira, primero que nada quiero decir que concuerdo con Manuel Gallardo, que solamente decirte que me sorprendió el tema de Desborde. Desborde yo lo veía con una persona con proyección política y colocarlo, encapsularlo a un ministerio que no es político, es técnico, me llamó la atención. Esto es un gabinete del rechazo, sin ninguna duda. El Belolio la última semana se cambió de la prueba al rechazo. O sea, es insólito lo que pasó. Volvieron los dinosaurios al poder, pero en el tema regional, sin ninguna duda, con la votación de Iván en el apruebo, y para nada en desconocimiento con las apariciones que ha tenido, igual que el señor Lavín en los matinales todos los días, lógico que ha subido Moreira. En el tema Santana, lamentablemente, yo creo que la votación que tuvo en la primera instancia, de donde había que apoyar a la gente, no en la tercera votación, cuando se ganó por 95 votos, es lamentable que se haya abstenido. Yo creo que acá el tema senatorial, sin ninguna duda, va a ser atractivo, no solamente en la gente de gobierno, sino también en la oposición. Para nadie un desconocimiento que el diputado Fidel Espinosa no quiere seguir siendo, o sea, no puede seguir siendo diputado por la ley, va a ser candidato a senador, quiere primaria, y se va a enfrentar también al senador Quintero. Entonces yo creo que va a estar muy buenas las campañas senatoriales, pero sin ninguna duda te quiero decir algo, o sea, acá no vale para el gobierno un cambio de nombre, sino un cambio de figura, sino un cambio de timón, y yo no veo por ninguna duda, no veo al señor Pérez dialogando en el tema de la Araucanía, siendo un duro. Ha sido siempre defensor de las grandes empresas, defensor de la AFP, claramente opositor al cambio de la Constitución, así que me llama la atención el cambio de gabinete. Está bien, porque de repente uno se pregunta cómo le habría hecho uno si uno fuera gobierno, cómo habría sido con la nueva mayoría gobernando esta pandemia, esta crisis social. Pero lo que está claro, y Manuel, es que el gobierno que trató de hacer, o sea, de ordenar a su coalición, que se estaba descuajeringando, ¿no es cierto? Pero Hardy, yo te puedo hacer una consulta, ¿Sí? Discúlpame, o sea, si el 89% está a favor del 10%, el 85% o el 80% está a favor del cambio de la Constitución, yo como gobierno no colocaría a Héctor Pérez, que es claramente una cara pinochetista, que está en contra de la AFP, para que le retire el 10%, está en contra del cambio de la Constitución. Yo no colocaría un señor como él. O sea, lamentablemente acá... Por eso pregunto, porque Manuel lo mismo, y después pasó a Manuel Gallardo, porque por ejemplo esta semana la UDI sacó un programa de gobierno, en fin, una serie de iniciativas, ¿no? Programa de gobierno. Discúlpeme. Por ejemplo, privatizar Codelco es como lo más contraintuitivo, porque claro, si algo los chilenos nos sentimos orgullosos es de Codelco. Entonces uno ve esta UDI proponiendo privatizar Codelco. Entonces, a los dos, Manuel, empecemos con Manuel Ballesteros y con Manuel Gallardo. O sea, yo terminar diciendo que faltó nomás que saquen de la baraja naipe a Julián Novoa y cartón lleno. Por eso lo digo todo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día yo creo que la UDI no está en sintonía con la gente. Yo creo que nosotros, todo Chile estamos orgullosos de lo que ha hecho. O sea, Codelco es una empresa estatal que le ha dado mucho beneficio a Chile en el tema social, sin ninguna duda. Hay que hacer algunos cambios, sí hay que hacer algunos cambios. Pero yo creo que me llama la atención completamente el discurso que en contra de la gente. Yo creo que la UDI, la UDI popular, no sé cómo se llama ahora, o la 2.0, no lee lo que quiere la gente, están en contra de todo lo que quiere la gente, entonces me llama la atención. Yo creo que la UDI ha sido el peor aliado de este gobierno como es el de Piñera, sin ninguna duda, ha sido el peor aliado, en el tema de la FP, en el tema de los cambios, en el tema de estas propuestas ridículas que hacen en el tema de Codelco, así que me llama la atención. ¿Qué está pasando en la UDI, Manuel Gallardo? Un intento de... Mire, dos cositas, Manuel Gallardo. Hace 2 semanas atrás, Iván Moreira dijo que Pablo Longueira ya no es su referente. A propósito de que Pablo Longueira trató de ordenar las huestes, ¿cierto? O sea, que eso era inusual un par de años atrás. Y segundo, en este afán por reordenarse, salen con una propuesta como esta, que yo reitero, yo creo que el tema de Codelco, por ejemplo, es como decir que el mundo va para otro lado. Porque, Manuel Gallardo. Bueno, ¿qué pasa en la UDI? Al interior de la UDI, la verdad es que no lo sé, yo no milito. No, sí lo sé, pero como analista. Pero mira, la propuesta que hace la UDI puede tener bastantes interpretaciones. Efectivamente
pudo la UDI con esta propuesta golpear la mesa al gobierno y decirle, mire, ahora nosotros tenemos peso en el gobierno y aquí es la primera prueba y le hacemos esta propuesta. Pero también podría haber sido una estrategia comunicacional para mostrar que el nuevo vocero de gobierno, que fue quien le contestó, y le contestó que no estaban los planes del gobierno a hacer este cambio, posesionar al vocero de gobierno de tal manera de decir, yo ya no solo soy militante de la UDI, sino que además soy del gobierno, me apego al gobierno y en consecuencia yo le digo a la UDI que no. Mire, estas cosas los partidos de repente las hacen para levantar las imágenes de un ministro o de alguna persona. Jaime Belolio, que es uno de los que más se abre a el mundo de la oposición dentro de la UDI junto con otros, pero sin embargo hay dudas de cuál va a ser su capacidad de ser un vocero de gobierno. Yo la verdad es que las primeras intervenciones que yo le he visto a Jaime Belolio no me han gustado, porque ha aparecido como alguien muy nervioso, no tan seguro de lo que está diciendo, debe ser que tiene que tomar ritmo y trajín en el cargo. Ser ministro de gobierno está complicado. Y entonces en esta presentación o propuesta de la UDI se pudo haber buscado que se posesione él como una autoridad diciéndole a su propio partido no. Hay muchas formas de mirar esto. Mira, tú y todos los que estamos acá sabemos que debajo del puente pasa mucha agua y en el agua hay distintos niveles de profundidad y la política de esos niveles de profundidad hablan de intencionalidades, de objetivos y estrategias. Juan Espina, la opción apruebo y rechazo ambas son igual de legítimas. Ambas son opciones, rechazo o apruebo. El gobierno hasta el minuto se ha mostrado prescindente, ¿cierto? Algunos dicen que el gabinete rechazo, en fin, son caricaturas que se hacen. ¿Usted no cree que sería mejor también que el gobierno directamente dijera que está por el apruebo y que tome una opción? Y de alguna manera, porque como dice Manuel Gallardo, al final se puede convertir en un plebiscito sobre el presidente Piñera. Y si el presidente Piñera dijera, yo estoy por modificar la Constitución, y de alguna manera también se hace parte de un triunfo que familia podríamos pensar que eventualmente se produciría. Pregunta en el fondo ahí. ¿Usted considera que el gobierno debería ser presidente o con una de esas derechamente definir su posición? Yo creo que si yo estuviera en los zapatos del presidente, yo le diría a mis ministros que prescindan de este tema, porque ya echarme a la espalda un nuevo problema de los cuantos que ya tengo con un 12% de aprobación, no me gustaría tener un problema adicional, máxime si ese problema me desordena el naipe en mi coalición. Ahora, yo creo que el costo, el presidente Piñera ya dijo ya que estaba por la opción de reformar la Constitución al principio, cuando estábamos en pleno estallido social. Así es que ese costo con el ala más de derecha de su gobierno ya lo asumió. Así es que yo por eso veo que el presidente, eso de integrar a todas las voces sonantes, disonantes, antagónicas o antiantagónicas de su coalición al gobierno, bueno, ese yo creo que por ahí va el tema. Yo le diría, no se metan en ese tema y tratemos de verlo, digamos, para que sea presidente y tratemos de ordenar la casa. Yo creo que va a tomar una posición, como le dije, de presidencia. Manuel Magistero, ¿qué piensas tú? Sí, lo que pasa, Hardy, que hay un problema de credibilidad del gobierno. El gobierno, Sebastián Piñera ha dicho que es de clase media, que votó por el no, puede decir que apruebo, pero la gente no le cree. Es un problema de credibilidad. O sea, lo que diga Piñera hoy día, yo creo que la gente no le cree. Él puede decir que está por el cambio de la Constitución,
pero ya ha dado muestra que dice una cosa y hace otra. ¿A qué le creen los chilenos, Manuel Ballesteros? Yo a él no le, si él dice que no, está a favor de la gente, pero está a presión que la gente no saque su plata al 10%, yo no le creo. O sea, ¿cómo le puedo creer a un presidente que dice que está a favor de la gente, pero dice que ojalá que la gente no retire el 10% cuando la gente está pasando hambre? Entonces yo no le creo al señor presidente cuando dice que él está a favor del cambio de la Constitución. Ya ha dado muestras claras en el pasado que casi una persona que supuestamente votó por el no, pero andaba con Pinochet, y ha dado muestra que no es creíble. Entonces, lamentablemente, hoy día el gobierno tiene que darse cuenta que la ciudadanía quiere un cambio de la Constitución, que lamentablemente el Parlamento no lo hizo. No lo hizo por los altos quórum. Porque si bien es cierto, yo escuchaba a Juan en su primera intervención, decía que sí se pueden hacer los cambios, pero lamentablemente este cambio se hizo por el estallido social, por la presión de la gente, por la pandemia para retirar su 10%, pero el propio Parlamento y el gobierno no quería que la gente... Bueno, el problema del gobierno es que tiene en su coalición gente que está dividida en las dos opciones. Si bien es cierto, hoy día eso se ha ido reencauzando, los diputados de Bópoli, algunos ya han señalado de que se han cambiado a la posición del rechazo. También en la UDI el señor Belolio había indicado hace una semana que estaba en el rechazo, pero hay otros partidos pequeños de la coalición que están por el apruebo, y en las bases de Renovación Nacional y de Bópoli están por el apruebo. Incluso ustedes mismos allá en Puerto Montt tienen a un candidato a alcalde de Renovación Nacional que está por el apruebo. El propio ministro de Defensa hoy, Mario Desbordes, está por el apruebo. Entonces, ahí hay un problema que el gobierno tiene que resolver. Estos problemas no se resuelven solo con el cambio de gabinete, porque el cambio de gabinete es parte de la estrategia. Yo creo que es el cambio de gabinete, es el presidente asumiendo un rol de Estado un poco más fuerte y abandonando un poco el rol de gobierno, y una estrategia de cómo relacionarse con los partidos de su coalición, pero también con la oposición distinta a la que ha tenido. Ahora, este problema lo va a tener que resolver el gobierno en los próximos tiempos. Pero así como están dadas las cosas y así como están las encuestas, perdone que diga esto, pero por donde se incline Piñera, el presidente Piñera, el otro sector va a ganar. Porque si el presidente se inclina hacia el apruebo, va a crecer el rechazo y le va a dejar un mayor espacio a José Antonio Kast. Porque ya la salida de Alamán le dejó un espacio vacío para que José Antonio Kast se meta. Y si se inclina por el rechazo, el apruebo va a ganar, porque esto se va a volver una evaluación de la gestión del presidente Piñera y no un debate constitucional. O sea, es lo que se llamaría un zapato chino para el presidente Piñera. Es lo que se llama un zapato chino para el gobierno en su conjunto y para la coalición política. Es uno de los temas que no fue resuelto en este cambio de gabinete, indudablemente, y que vamos a ver cómo se resuelve de aquí al 25 de octubre. ¿Qué crees tú que va a haber modificación de fecha del plebiscito? No, mira, todo se está preparando para el 25 de octubre. Hoy el CERVEL tiene una reunión con todos los partidos políticos inscritos y formalizados para que se aborde el tema. Ya lo ha abordado con el Ministerio del Interior. Está todo preparado para el 25 de octubre. Va a depender muchísimo de los rebotes que tenga la pandemia. Hoy día todo cruza por el comportamiento de la pandemia. Manuel Ballesteros, usted que lo hace días que está con muy buena conducta epidemiológica, productos que efectivamente tal vez están viendo mucho más, pero usted como socialista,
si los rebrotes continúan, ¿usted está porque se postergue la fecha del plebiscito, no, Manuel Ballesteros? Lo que pasa es que es complicado esa pregunta. O sea, hoy día toda la ciudadanía quiere que haya ese plebiscito, no tengo ninguna duda. Y yo creo que está todo avanzando hacia ahí. Lo que me preocupa son este discurso que tiene el gobierno con tanto entusiasmo del paso a paso, que hay rebrotes como en Europa, pero yo tengo fe que se está todo encaminando, que haya un cambio de constitución, que haya un plebiscito, y ojalá avancen todos los partidos políticos hacia eso. O sea, hoy día más que nunca necesitamos un cambio de constitución. Se dio con el tema de la AFP, y yo tengo fe y estoy confiado que los casos van a ir bajando, así que yo creo que va a haber plebiscito el 25. Juan Espina, antes de ir cerrando, porque ya, ¿qué tendría que pasar para que se postergue el plebiscito? Primero, una modificación constitucional nuevamente, un simple decreto. Juan Espina. Eso, las cosas en derecho se hacen como se hacen. Por lo tanto, si hubo una postergación por ley, tendrá que haber una nueva ley que lo postergue. Ahora, yo no creo que se postergue, ¿eh? Yo creo que se va a tratar de hacer por todos los medios posibles, digamos, el plebiscito, porque Chile no puede tener una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, creo que ahora tenemos que ponernos bien de acuerdo, porque si estamos pidiendo cuarentena para todo, qué sé yo, y que llegamos tarde, y resulta que por otro lado queremos hacer el plebiscito, entonces, y por último, antes que yo también soy del Colo-Colo y no por eso tengo una doble militancia. La gente que me eligió en el colegio de abogados saben cuáles son mis posiciones, y yo como presidente de gremio no me pierdo cuando tengo que defender a mis colegas abogados, pero saben cuáles son mis posiciones, así que para que tenga la claridad el colega Manuel, de que las posiciones que yo doy son a título personal, independiente de mis otros trabajos. Ahora, por último, yo creo que efectivamente acá está difícil la cosa. Chile tiene que ponerse de acuerdo. Yo en lo personal tengo una posición muy clara respecto a la nueva constitución. Creo que no es necesario una nueva constitución, pero claramente tienen que tener modificaciones. Así es que en ese sentido, digamos, creo que lo que pasó con la AFP es una muestra de que sí se podía. Pero bueno, veamos qué es lo que va a pasar. Todavía hay tiempo, pero lo único que yo creo que no debería hacer es que la pandemia nos juegue una mala pasada, digamos, y tengamos que todos estar nuevamente postergando por las cifras que tenemos en la pandemia. Pero yo también soy optimista y no creo que esa decisión va a ser mucho más difícil hoy de postergarlo nuevamente que la que hubo, digamos, hace unos meses atrás. Así que, porque han habido distintas experiencias en el mundo, algunas postergaciones en Bolivia, lo que pasó en Francia los primeros días de marzo, que hubo elecciones municipales, y dice que fueron causas del aumento. El mismo Donald Trump está pidiendo postergar. Bueno, lo hace por varios motivos, pero otros también es porque los números en Estados Unidos están muy altos. Disparados. Javi, no sé si se puede intervenir. Sí, claro. Sí, no, solamente aclarar que lógico que se cambió en el 10%, pero se cambió con amenazas de expulsión a los diputados, amenazas a los senadores, se cayó el comité político de la moneda, se cayeron ministros, hubo una catástrofe en este gobierno por el cambio. O sea, no fue fácil hacerlo. O sea, lógico que queremos una nueva constitución y no, o sea, cambiar fácilmente los grandes cambios que queremos nosotros en el tema de educación, salud, desde el Parlamento. No hay quórum para eso, son muy altos los quórum, así que lo que dice ahí el señor no estoy de acuerdo con él. Está bien. Manuel Gallardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, un gusto acompañarte de nuevo, Hardy, saludar a Juan y a Manuel, y a su disposición para cuando usted estime conveniente. Don Manuel Ballesteros, muchas gracias, cuídese harto allá en Chiloé. Saludos a todos nuestros amigos de Chiloé. Muchas gracias, de verdad, una linda zona, un poquito lluvioso está el día, pero de verdad que nos cuidamos harto, la gente se cuida harto. No es lo mismo hacer la cuarentena acá en Chiloé como en Puerto Montt, en Santiago. Lamentablemente Santiago está hace mucho tiempo y es difícil, así que un saludo también a mi tocayo Manuel, a Juan también un saludo especial, a ti, Hardy, y también a Juan Osvaldo, que siempre está detrás de bambalinas, ¿cierto? Así que un saludo, y lo más importante, a cuidarse, sobre todo la gente de Puerto Montt. Muchas gracias. Juan Espina, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, a su disposición para lo que quieran y qué bueno que nos hayan invitado en esta ocasión. Y también es honroso para el Colegio de Abogados, digamos, estar acá dando nuestra opinión, así que nosotros queremos que vuelva luego la justicia, que todos los tribunales vuelvan a la normalidad luego, así que también queremos que esto ya se acabe. Y efectivamente agradecerle a todos ustedes que nos ven semana a semana. Y finalmente llegamos a agosto. Hemos llegado al 8º mes del año. Ojalá que pase agosto. Nunca habríamos imaginado que en Chile iba a haber una pandemia como esta. No estamos acostumbrando a los confinamientos, Puerto Montt con cuarentena. Importante, queremos decirle a todos ustedes, estimados televidentes de Agenda Abierta y CTV, muchas gracias. Y el esfuerzo que hacemos es dar espacio a todos, a abogados, a distintos partidos políticos, porque efectivamente queremos representar lo que pasa en el sur de Chile. Porque el sur también existe, efectivamente hacemos televisión en este contexto de pandemia, pero siempre pensando en nuestro querido sur. Así que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y cuidarse muchísimo, que estén muy bien.